Aunque fue desactivada el 5 de mayo pasado por la Organización Mundial de la Salud, la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, el organismo internacional de cualquier manera recomendó prepararse para hacer frente a la enfermedad que sigue siendo una amenaza a la salud global. En particular, los especialistas advierten que el virus tiene una gran capacidad de mutación, lo que mantiene en alerta a quienes siguen su evolución para la producción de nuevas vacunas. No es efectivamente ya una pandemia, pero el COVID-19 sigue siendo una amenaza de salud mundial. Y es el tema que abordamos ahora en Ruta 44. ¿Cuál es la nueva realidad que enfrentamos ante esta enfermedad? Saludo con mucho gusto a mis invitados, Norma Elizabeth Jacobo Hernández. Ella es epidemióloga del ISSSTE. Norma, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo y académico de la Universidad de Guadalajara. Héctor, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación. Mario Márquez Amezcua, él es coordinador general de epidemiología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Mario, bienvenido. Gracias por la invitación. Y Omar Enríquez Cisneros, él es jefe de pediatría del Hospital General de Occidente, Xoquipan. Omar, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar y me gustaría empezar contigo, Norma, un panorama, una primera intervención respecto a lo que estamos enfrentando el COVID-19 en este tiempo 2023. Bueno, pues en específico en este momento empezamos a registrar un ligero incremento de casos, pero en realidad es algo que se está dando ya dentro de nuestra sociedad y pues agradecer este espacio que nos permitirá de frente hablar a la sociedad, decirles que COVID, como bien lo ha comentado, no es una enfermedad que haya desaparecido, es una nueva realidad. Creo que definitivamente en el mundo la historia en cuestiones de salud es antes de esta pandemia de COVID y después de ella. Entonces debemos de estar muy atentos a todas las medidas preventivas para realizar y prevenir que no vuelva a ocurrir lo mismo. Muy bien. Héctor Raúl Pérez Gómez, una primera intervención, Héctor. Pues efectivamente, Carlos, como lo dice la doctora Norma, en las últimas 8 semanas epidemiológicas hemos venido observando un incremento en el número de casos de COVID-19 en Jalisco, en México y en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud lo estableció a través de su director desde el 5 de mayo. Concluye como una emergencia sanitaria, pero hay que mantener la vigilancia epidemiológica porque puede ocurrir exactamente el fenómeno que estamos viendo en este momento. Por citar un ejemplo, hace 7 u 8 semanas epidemiológicas, el número de casos que se presentaban en Jalisco eran alrededor de 50 y, por ejemplo, la última semana epidemiológica ya tuvimos cerca de 500 casos en una semana. Este incremento, si bien no es alarmante, hay que tenerlo en consideración porque de seguir esa tendencia sí podemos ver un número significativo a final del año, que aunque no sean estas variantes que están circulando con presentación clínica grave, sí pueden representar mayor riesgo de contagio y hay población todavía vulnerable. Hay que tenerlo eso en cuenta. Muy bien. Mario, una primera intervención, por favor. Bueno, como lo dicen mis colegas, yo creo que debemos de tener un panorama específico para poder hablar de COVID en este momento. Primero, ya es una enfermedad endémica, ya no es una epidemia, como bien lo decía el doctor. Esto nos va a llevar a 2 cosas. Uno, a vigilar y otro, a aprender a vivir con el COVID. Perdón, doctor, para la gente que nos está viendo, ¿qué significa endémico? Endémico quiere decir que es una enfermedad que va a estar circulando en todas las partes del mundo y que vamos a tener casos y que no van a sobrepasar los casos para poderlos considerar como una epidemia. De acuerdo, muy bien. Entonces los casos van a ser casos normales en determinados momentos del año. Y algo importante, Carlos, como lo decía el doctor, aunque estuvimos con 48 casos en la semana número 29 y ahorita tenemos 436 para esta semana 38, tenemos ya 4 semanas estables. Pero estas, y yo lo quiero decir muy claramente ante la población, es ante los televidentes, ante tu teleaudiencia. Fíjate, en 2022, para esta semana epidemiológica, o más bien para la semana epidemiológica número 1, en enero, tuvimos 5,740 casos en Jalisco, en el 2022. Este año, en 2023, para inicios de semana tuvimos 2,440. Esto quiere decir que sí,
tenemos que seguir vigilando, por eso hablaba yo también de la vigilancia. Sí tenemos que seguir vigilando, pero también tenemos que ser muy conscientes de que esta enfermedad la vamos a tener de una forma común durante varias etapas del año. Entonces, sí tenemos un problema ahorita, o más bien el problema lo tenemos, pero tenemos que aprender a vivir con el problema, Carlos. Muy bien. Omar, una primera intervención, por favor. Pues yo quisiera retomar lo que se dice sobre que ahora el coronavirus SARS-CoV-2 se ha venido a sumar a esta lista de virus respiratorios que tienen casi siempre una periodicidad, una predilección por cierta etapa y sobre todo esta etapa por la que estamos a punto de entrar, que es la famosa temporada de influenza, que es a partir de la semana 40 epidemiológica. ¿Que se ubica en qué mes, más o menos? Aquí en octubre estamos a casi nada de entrar a ella y estamos a casi nada de también tenernos que o recomendar la vacunación para influenza como hacemos cada año en este tiempo, precisamente porque los virus invernales como el de la influenza, el virus sincitial respiratorio, que para nosotros los pediatras es de gran impacto, sobre todo para los niños menores de 2 años, y ahora el coronavirus, pues se suman a esta lista de virus respiratorios invernales que pueden llevar a los niños a enfermedades respiratorias y algunos pocos quizá pueden requerir algunas otras terapias, ya sean nebulizaciones, algunos quizá hospitalización, pero lo que se dice es, pues ya es un virus que va a estar circulando, tenemos que aprender a vivir, probablemente no tengamos que hacer como fue hace 3 años, cosas extraordinarias, claro, para vivir con este virus y eso es algo que sí quisiera recalcar, porque luego por ahí hay algunos comentarios sobre que vamos a tener que volver a hacer ciertas cosas o cosas que dañaron mucho a los niños, como guardarse mucho tiempo. Entonces creo que vivir con él es lo que nos toca y que no creo que tengamos que hacer cosas extraordinarias para lograrlo. Muy bien. Algo que se mencionó aquí con insistencia es el tema de la prevención, Norma. La prevención. ¿Dirías tú que hoy aprendimos de esta etapa que vivimos y estamos mejor, digamos, por lo menos capacitados para enfrentar o asumir una etapa preventiva? ¿O no aprendimos la lección? Creo que sí, aprendimos la lección. Aprendimos la lección, sabemos cuáles son los factores que pueden protegernos en algún momento. Y aquí sería hacer un llamado a toda la población a ser responsables de aquello que aprendimos, porque todos supimos cómo utilizar un cubreboca. Como bien lo refería el doctor, estamos por entrar a la etapa de influenza, en donde en este momento no se vale que alguien tenga datos de una infección respiratoria y acuda a un lugar donde es una concentración, la escuela, el hospital, y acuda sin protegerse las vías respiratorias, sin utilizar de manera responsable un cubrebocas. Por supuesto que aprendimos. El utilizar el gel en nuestras manos de manera frecuente, el lavarnos las manos, el mantener la sana distancia, especialmente ante aquellos o aquellas personas que son vulnerables, como los ancianos, las personas mayores de 60 años o aquellos que nosotros sabemos que tienen alguna comorbilidad, es muy importante. Bien lo han recalcado, el hecho de aprender a vivir con este problema, aprender a vivir con COVID, pero cuidando y protegiendo nuestra salud y sobre todo la de quienes nos rodean con estas medidas básicas de protección. Cubrebocas, higiene de mano y distancia. Así es. Muy bien. Héctor, hace un momento Omar decía que se viene la temporada invernal y hay que aplicarse la vacuna de la influenza. ¿Tendríamos que estar pensando también en la vacuna del COVID? Por supuesto. Fíjate, Carlos, que me parece muy pertinente que aunque nuestro programa está muy orientado a COVID-19, sí tengamos en consideración que estamos efectivamente por entrar a la estación de las enfermedades respiratorias, que para el caso de México está establecido de octubre a abril del año siguiente. Durante ese periodo podemos ver incremento de casi todas las enfermedades respiratorias, influenza, COVID-19, infección por el virus sincicial respiratorio, otros metaneumovirus, en fin, hay alrededor de 20 patógenos respiratorios que comúnmente pueden causar enfermedad durante esta
temporada. Y por supuesto que debemos pensar en la vacunación contra COVID por lo siguiente. Por ejemplo, en México ya pasó más de un año, de hecho pasó más de año y medio, en que la mayor parte de la población recibió su última dosis de vacuna anti-COVID. Los estudios de hace 2 años han demostrado que a partir del 8º mes de haber recibido una dosis de la vacuna anti-COVID, pueden reducirse ya los niveles de anticuerpos y se puede tener menos protección contra este patógeno. De tal suerte que, si bien la Organización Mundial de la Salud todavía no ha sido contundente en la indicación de que la vacuna deba ser anual, la mayor parte de quienes hemos visto este fenómeno pensamos que así va a ser, que la vacuna anti-COVID, al igual que la de influenza, deberá ser anual, sobre todo para grupos vulnerables como los mayores de 65 años de edad, las personas con comorbilidades, sobre todo diabetes, obesidad extrema, enfermedad respiratoria crónica como enfermedad pulmonar crónica obstructiva, las personas con inmunosupresión, las mujeres embarazadas y, por supuesto, el personal de la salud. Entonces, ya pasó más de un año y medio. Nos estamos tardando. Creo que deberíamos ya de estar viendo por este esquema de vacunación anti-COVID de forma conjunta con la vacunación contra influenza, pero lo que también yo he comentado en diversos momentos es que ojalá y estuviéramos hablando de una vacuna adaptada, de una vacuna que esté protegiendo contra las nuevas variantes de COVID, que son subvariantes de Omicron, porque la vacunación con biológicos que fueron utilizados durante el final del primer año de la pandemia y el segundo año, en este momento sí brindan protección, pero una protección limitada, menor que la que brindan los biológicos de segunda o tercera generación, como por ejemplo las vacunas que ha desarrollado Pfizer o Moderna, y que ojalá y el gobierno mexicano tuviera oportunidad de adquirirlos para esta población. Más adelante, si te parece, Héctor, profundizamos en el tipo de vacuna, porque son distintas, pero tengo que hacer una pausa. Regreso con más del tema. Las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en Jalisco han tenido un aumento en el último mes. De registrarse en julio apenas 3 personas fallecidas, en agosto aumentó a 13 y en la primera quincena de septiembre ya sumaban 12. En julio había 12 personas en el hospital y para septiembre son 24. De acuerdo con investigadores, la variante de Omicron sigue evolucionando y ha mostrado que incrementa su efecto de transmisión, aunque no necesariamente signifique que sea más severa que las otras variantes. La nueva realidad del COVID-19 es el tema que abordamos en Ruta 44. Mario, a propósito de las vacunas, hay especialistas que advierten que efectivamente han perdido efectividad las anteriores vacunas y que tendríamos que tomar en cuenta solo las nuevas. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, yo opino que efectivamente, como lo dice el doctor, debemos ir a la vanguardia de las vacunas, porque ¿de qué nos sirve vacunarnos contra variantes como alfa, beta, gamma, delta, cuando Omicron es lo que está circulando en el mundo? Entonces, yo creo que hay que tener confianza también a veces en las autoridades, sobre todo federales, para tomar decisiones y estatales. Yo estoy en espera de ver que las vacunas que se anunciaron a nivel federal nos puedan demostrar lo que dice el doctor, qué tan efectivas son actualmente para poder vacunar a nuestra población. Y la segunda, yo creo que el gran reto también para el nivel federal es que puedan demostrar que estas vacunas son aprobadas por instancias internacionales como es la Organización Mundial de la Salud. Si pueden conjugar estas dos situaciones, las vacunas
que se apliquen en México deben de tener estas características de seguridad y de eficacia. Pero eso que me dices es que no están aprobadas entonces. Estas vacunas, tanto La Abdala y la Sputnik, no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Hay estudios que mencionan que no tienen daño efectivo, más bien algún daño hacia la población en general. Inclusive lo pudimos vivir en México. En México se vacunaron algunas, creo que hasta más de 1 millón de personas con este tipo de vacunas. Los efectos adversos no fueron tantos. La problemática es qué tanta protección dan estas vacunas. Claro. Ahora, lo que yo preguntaba hace un momento, si tenemos en la época del año una vacuna contra la influenza, y si esta es una enfermedad endémica, como tú decías, pues hombre, tendría que estar ya en el programa anual de vacunas, ¿no? Definitivamente. Pero también México se enfrenta a una gran problemática, que es la producción de vacunas. Ahorita las vacunas, te lo aseguro, tanto lo que viene siendo Moderna y las demás vacunas de última generación, para no decir marcas. Puedes decirlas, sin problema. Estas vacunas ya fueron compradas por los grandes países. Ay, pasó lo mismo que la vez pasada. Pasó lo mismo y nosotros tenemos que estar en la espera de ahora sí, formarnos para que nos toque. Esperemos que el gobierno mexicano haya hecho los trámites correspondientes y que nos toque algo de esta vacuna. Bueno, muy bien. Omar, ¿qué tan sensible es la población infantil? Tú eres pediatra y atiendes esta situación, porque tengo entendido que buena parte de estas vacunas que tiene el gobierno federal van a ser aplicadas preferentemente a niños y adultos mayores. ¿Es así? No, definitivamente. Los niños no se les puede aplicar este tipo de vacunas. Sí. Tiene que ser alguna pediátrica, algo así, ¿verdad? Tiene que ser, sí, la Pfizer, que es la pediátrica, que es la que tenemos, que teníamos en México. Parece que ya se acabó. Ya se acabó. Pero teníamos Pfizer para los niños. Okay. Inclusive, esta Pfizer no fue muy bien vista por los padres de familia. Quedaron muchas Pfizer. Y ahorita lo que tenemos nosotros, hablando de hospitalizaciones, es la mayor parte de las hospitalizaciones en los hospitales civiles de Guadalajara son niños. Muy bien. A ver, Omar. Afortunadamente, en los pediátricos, como sucedió desde el principio de la pandemia, por características del virus y receptores en la vía respiratoria de los niños, fue mucho menos frecuente y mucho menos grave, y eso lo agradecemos muchísimo los pediatras, porque no tuvimos la realidad que tuvieron nuestros compañeros internistas, que sí se vieron muy ocupados con muchos casos graves y desafortunadas defunciones. A los pediátricos no nos fue así, y eso la verdad que fue una marca muy distinta. Es cierto que las vacunas para los niños fueron las últimas, fue el último grupo etario obedeciendo precisamente a este comportamiento epidemiológico. Eran los menos afectados y fueron los últimos en la fila, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero también sorprende que fueron el grupo que menos se vacunó. Es decir, los niños de 5 a 12 años se vacunaron quizá 1/3, a pesar de que la convocatoria estuvo abierta mucho tiempo. Hace poco se acaba de abrir una nueva convocatoria en algunas clínicas del Seguro Social para niños. Está abierta con la vacuna pediátrica que es para los 5 a los 12 años y todavía yo creo que el resultado de mucha infodemia que hubo con respecto a la desconfianza en las vacunas, que afectó las decisiones que los padres toman para vacunar a los niños, y creo que esto hizo mucho daño. Claro. Porque a veces hablar de vacunas y marcas y de cuál es mejor y cuál es peor, claro, las vacunas siempre hablan mejores. Cada año nos vacunamos contra influenza y en lo institucional nos llega una vacuna trivalente que tiene 3 serotipos de influenza, y por lo privado hay acceso a una tetravalente que tiene 4, ¿sí? Bueno, pues yo normalmente me pongo la de 3 serotipos que tenemos en la institución donde yo trabajo. ¿Es mejor la otra? Pues sí, ¿verdad? A lo mejor, claro, ofrece una protección contra un serotipo más de influenza, pero no es que la otra que tenemos acceso quizá epidemiológicamente más vasto no de protección. Entonces quizá a veces creo que dar esos puntos sobre las vacunas crea confusiones y crea lo que creó en la pandemia, que es no, yo quiero la mejor, claro, no la tengo, voy a hacer todo y en la espera me enfermo. Y creo que eso sí es algo que puede dañar la salud pública. Norma, a propósito de lo que dice Omar, creo que todos conocemos a alguien, bueno, yo conozco, por ejemplo, que no se vacunó. Entonces, es una población de riesgo con este virus circulando.
¿Quiénes más son, digamos, más propensos a ser más afectados? Bueno, primero quisiera sumar un comentario Adelante. de mis compañeros. Independiente de la marca, la mejor vacuna es la que se aplica. Pudiéramos hablar de múltiples marcas, pero cualquiera de ellas suma a la protección de la salud. Entonces, la mejor vacuna es la que se aplica. Claro. Y hablando de cuáles serían los mayores riesgos, mira, cuando una persona no se vacuna, el cuadro clínico puede ser más grave. Yo puedo comentarte que de los cientos de defunciones que tuvimos al interior del instituto, en el ISSSTE, el 90% eran personas no vacunadas. De acuerdo. Entonces son personas de más de 60 años porque, a diferencia de lo que pudiera ser en los civiles, en el ISSSTE nuestra población son adultos mayores. Es muy difícil que nosotros tengamos atención en menores de 5 años. Claro. Y cuando lo había comentado el doctor, que tenemos nosotros pacientes con cáncer, con insuficiencia renal, con VIH, con obesidad, hipertensión, diabéticos. Si a este grupo de edad y a estos grupos de pacientes le sumas el no haberse vacunado, son las personas que se van a presentar con un cuadro clínico grave. En las personas que nosotros teníamos respuesta a la vacunación, los cuadros clínicos fueron menores y tuvimos la posibilidad de poder rescatar la vida. Entonces, estos serían los factores que se suman como factores de riesgo. De acuerdo. Héctor, hace un momento te dije que te iba a preguntar sobre el tipo de vacunas. Hay unas vacunas de nueva generación, como tú las llamaste, que son distintas. Sí. Me gustaría primero que me aclaras eso. ¿Por qué una vacuna es distinta a otra? Mira, las vacunas adaptadas, Carlos, surgieron hace ya aproximadamente un año. Las vacunas adaptadas, como tal, se conocen precisamente porque fueron desarrolladas ya para dar cobertura o protección, no solo contra las variantes alfa, beta, gamma, delta y contra el virus original, sino también contra una variante del SARS-CoV-2 conocida como Omicron, que tiene aproximadamente 1 año, 2 meses circulando en la población mundial y que ha tenido subvariantes que, uno, pueden tener mayor transmisibilidad entre la población y, 2, pueden tener lo que se conoce como capacidad de evadir la respuesta inmunológica. Con esa adaptación que se hizo a estas vacunas, se considera que existe una mayor protección de la población y algunas personas les han llamado a estas vacunas de tercera generación, por ejemplo, pero el nombre correcto es vacuna bivalente o vacuna adaptada, y las farmacéuticas que las han desarrollado son particularmente Pfizer y Moderna. Y totalmente de acuerdo en el comentario de la doctora Norma Jacobo en cuanto a no desdeñar bajo ninguna circunstancia otras vacunas. ¿Por qué motivo? Porque tampoco se puede ser categórico en decir, como esta es una nueva variante llamada Omicron, XBB.1.5, que sabemos que se puede comportar con mayor transmisibilidad y que las vacunas originales no brindan toda la protección contra esta nueva variante, y en cambio sí las vacunas nuevas, tampoco es que las vacunas originales dejen completamente descubierto a un paciente. Entonces, me parece muy, muy razonable la puntualización que hacen mis colegas en la mesa en términos de no desdeñar los biológicos que tenemos. Yo hablaba de que si fuera posible contar con bivalentes, qué bueno sería, pero también hay que ser realistas. Si efectivamente el mercado internacional ya limitó, porque ahora la producción está comprometida con muchos países y por lo tanto es posible que no la vayamos a tener muy pronto, hombre, si no te has vacunado o si tienes
factores de riesgo, si eres un adulto mayor de 65 que te vacunaste por última vez hace año y medio, etcétera, y te están poniendo en la mesa la vacuna de Sputnik, tómala. Tómala, es preferible a que te quedes sin protección y vayas a tener un cuadro grave. A ver, Héctor, en ese sentido también te pregunto, el gobierno federal ha anunciado o ha abierto la posibilidad a que se importen vacunas y Sí. que ya no sea el gobierno federal el que tenga, digamos, solamente la disposición de otorgar las vacunas y que cualquier ciudadano pueda acceder a ellas, incluso en la iniciativa privada, ¿no? En los comercios. ¿Te parece bien esto? Sí, a mí me parece bien. Definitivamente, consideremos lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, las vacunas se aplicaron casi en cualquier farmacia, en Walgreens, en CVS, se aplicaron incluso en aeropuertos, se aplicaron en supermercados, en Walmart, etcétera. Perdón por estar No, adelante, puedes decir marcas, no hay problema. Y eso permitió que en su momento hubiera una facilidad para la población y, por cierto, sin costo para la población en su momento. En estos momentos, incluso todavía en los Estados Unidos, se puede vacunar la población sin tener que pagar, salvo aquellas circunstancias en donde existe una aseguradora que está brindando cobertura. Claro. La aseguradora paga el biológico de la persona que va a vacunarse. Pero si esa persona no tiene una cobertura de algún seguro médico, puede recibir el biológico sin ningún problema. Entonces yo creo que es válido, yo creo que es muy bienvenida la posibilidad de que ya COFEPRIS le brinde la autorización a estos biológicos para que se puedan adquirir en el ámbito privado de igual forma. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. Entre las recomendaciones que la Organización Panamericana de la Salud realizó para enfrentar la nueva realidad del COVID-19, figura incluir la vacunación contra el virus en el esquema anual de vacunación de cada país. También no perder lo que se avanzó en materia de participación de la población y la comunicación que fue clave para enfrentar a la infodemia, para evitar caer en el pánico y sobre todo el descuido sobre una enfermedad que es letal para personas vulnerables. La nueva realidad del COVID-19, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Mario, quisiera insistir mucho en este tema de qué tanto aprendimos realmente de lo que vivimos y qué tanto estamos preparados hoy para hacer un lado la infodemia, como decía Omar hace un momento, y también para asumir pues responsabilidades. Yo creo que aprendimos mucho, como dice Norman. Aquí la problemática es que nuestra memoria a veces es corta. Cualquier persona que tenga enfermedad respiratoria debe de ponerse el cubrebocas. Pero fíjate que algo que aprendimos también demasiado fueron 3 cosas más. La primera, la importancia de medirse la oximetría. O sea, ¿qué tanto niveles de oxígeno tengo yo para poder acudir al médico? Eso es importantísimo. La segunda, aprendimos que los espacios abiertos es muy poco probable que puedan ser copartícipes para poder colaborar para enfermarnos. El favorecer la ventilación de los espacios, yo creo que fue el mayor aprendizaje. Inclusive, te lo digo honestamente, hay estudios en donde más que el cubrebocas, el ventilar los espacios nos protege muchísimo más. Hay algunos aparatitos que miden el dióxido de carbono, y esto ha podido demostrar que entre menos problemática que tengamos de dióxido de carbono, el virus se puede transmitir menos, inclusive sin la utilización de cubrebocas. No estoy diciendo que no se utilice. Creo que la utilización de cubrebocas, la cuestión de la oximetría y los espacios bien ventilados
Es lo que no debemos nosotros de dejar pasar para protegernos nosotros y a toda nuestra comunidad. Aquí algo importante que creo que debemos de también poner en la mesa es lo que decíamos actualmente. La vacunación fue la gran diferencia entre inclusive vivir o morir. Yo estoy de acuerdo con Norma porque también en los hospitales civiles de Guadalajara más del 90% de las personas que fueron hospitalizadas y que murieron no tenían vacunas. Entonces sí, vamos a tratar de seguir continuando con las vacunaciones. ¿Dirías tú que, no quiero demeritar la labor de la vacuna ni mucho menos, pero si siguiéramos esas recomendaciones que tú dices, ¿haría una especie de escudo protector ante este virus? Sí, definitivamente las medidas preventivas son estas, pero también las medidas preventivas incluyen la vacuna. Claro, claro. Y además, otra situación que debemos de aprender y debemos de reconocer nosotros como seres humanos cuando tenemos alguna infección respiratoria es acudir al médico. Porque se nos olvida y creemos que son gripas comunes. Aún con la gripa debemos de acudir al médico. Los médicos somos los que sabemos qué vamos a dar, cuándo lo vamos a dar y qué exámenes y qué gravedad tiene el paciente. Entonces no dejemos de acudir al médico en cualquier enfermedad respiratoria porque viene la temporada invernal. Precisamente de eso te iba a preguntar, Omar, el tema de la infodemia, que también afectó muchísimo en el tema de la pandemia. ¿Crees que también en este sentido hayamos entendido o seguimos repitiendo los errores? Creo de que creer todo. definitivamente no hemos aprendido porque seguimos viendo y volviendo a ver circular por ahí teorías catastróficas de que esto va a suceder y que vamos a volver a tener que hacer medidas extraordinarias y que nos están mintiendo sobre algunas cuestiones. Y creo que esto tiene que parar porque la verdad, viéndolo desde el punto de vista de los niños, esto les afectó muchísimo. Y tenemos problemas de ansiedad y depresión, de trastornos de mentales en los niños impresionantes que incluso han aumentado las tasas de suicidio de una manera preocupante y que a mí me preocupa más eso y lo que dejó el encierro que fue demasiado prolongado y que sí quiero dar el mensaje de que esto no debe volver a suceder, no deben volver a encerrar a los niños, las escuelas no deben tomar estas medidas de cerrar salones y cerrar el acceso a la educación y a la convivencia de los niños porque lo que vimos en este muy largo encierro es que se expusieron los niños a pantallas de manera excesiva, lo que afectó no solo su comportamiento alimentario, que ahora estamos luchando con la obesidad que dejó, sino con trastornos neuroconductuales de la conducta, el neurodesarrollo. Tenemos una generación de niños con un retraso en el neurodesarrollo, en la comunicación, en las habilidades del lenguaje y trastornos de ansiedad y depresión que a mí me preocupan muchísimo más que lo que pueda venir otra vez de COVID. La verdad es que creo que la infodemia fue muy dañina y contribuyó directamente a la mortalidad de esta pandemia y creo que es algo que todavía nos cuesta trabajo discernir entre la información veraz y la que no y creo que este es un foro muy importante para que la gente se acerque a la información que es verdad y que deben atender para no generar más problemas de los que realmente existen. Yo creo, Norma, que tendríamos que dedicarle un programa solamente a eso, ¿no? Para hablar de las secuelas que dejó el COVID. Omar hablaba de los niños, pero hay secuelas también en adultos, etcétera. Totalmente. Ahorita que Omar hacía este comentario me hizo recordar cómo, por ejemplo, en el instituto, y ocurrió en todas las instituciones de salud, el grupo de médicos que pertenecían al grupo de riesgo se retiró al inicio de la pandemia y estuvieron fuera casi 2 años. Y déjame comentarte que los médicos que yo vi morir, el personal de salud que yo vi morir, fue el personal que estaba en casa, el personal que se infectó fuera del hospital y regresó desafortunadamente a ser parte de esta casuística. Regresó como paciente. Regresaron como pacientes y fallecieron. Las personas que estábamos en el hospital difícilmente se infectaron. ¿Por qué? Pues porque justamente llevaban todos estos lineamientos de protección. Pero efectivamente esta situación ocurrió solamente en los niños. En el resto de la población vimos cómo estuvimos dentro de casa
sin tener una convivencia con el resto de la sociedad, con un comportamiento que también ha llevado a crisis de depresión, de ansiedad, con un retraso en el área de la salud importante. Hay ahorita diversas campañas para abatir el rezago quirúrgico, porque fueron pacientes que tenían una cirugía programada y que tuvo que suspenderse hasta este momento en que empiezan a retomarse todas estas actividades, después de que se reordenaron estos espacios que anteriormente fueron utilizados solo para COVID. Son personas que no recibieron una atención secuencial de sus enfermedades crónicas, ¿sí? En realidad, del resto de las defunciones que no fueron por COVID, la gran pregunta sería, en verdad, ¿qué tanto impacto tuvo la falta de atención para que estas otras defunciones por otras causas se dieran? Pero en verdad, las secuelas del COVID tendría que ser un tema aparte para poder tratar exactamente desde el ámbito social qué fue lo que ocurrió. Creo que en alguna ocasión, Héctor, armamos algún programa, recuerdo que hablamos sobre los daños colaterales que trajo el COVID hacia otras personas que se impactó, ¿no? Así fue. Efectivamente, es ese punto que está tocando la doctora Norma Jacobo en este momento. En cifras, concretamente, el número de fatalidades directamente relacionadas al COVID en México, por ejemplo, fueron alrededor de 335,000. Pero el exceso de mortalidad, que es diferente, en el periodo de la pandemia de COVID-19 fue de alrededor de 670,000 casos. Eso significa que la mitad fueron directamente relacionados al COVID, pero la otra mitad fueron precisamente por patologías posiblemente desatendidas por la concentración que tuvieron los sistemas de salud al COVID y que sí generaron retraso en la atención de otras patologías crónicas, por ejemplo, ¿no? Sí, porque los hospitales se convirtieron solamente en atención a eso. Efectivamente. Entonces, ese fenómeno está medido. En el caso de México, 333,000 fallecimientos directamente por COVID, pero el exceso de mortalidad en ese periodo fue de 650,000. Y faltaría también medir o revisar lo que decía Omar, el impacto social que también nos trajo eso, ¿no? Definitivo, y efectivamente yo estoy de acuerdo con Omar, la población infantil lo sufrió tremendamente. Luego no nos percatábamos de cómo los niños estaban viendo escenarios de forma silenciosa, pero sufriéndolo, hasta que el porcentaje de depresión, ansiedad, retraso en la evolución escolar, todo eso impactó a la población infantil de manera significativa. Y estoy de acuerdo con lo que comenta Omar en este momento, que no generemos una alarma que pueda impactar sobre todo a la población infantil, cuando lo que tenemos que hacer es concentrarnos muy bien en la realidad que estamos viviendo, contenerla para que no crezca, pero siendo cautos en que no existan efectos colaterales a la salud mental, por ejemplo, de los niños y de otra población susceptible, ¿no? Muy bien. Tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. El gobierno mexicano fue centro de polémicas al anunciar una campaña de vacunación hacia la población vulnerable con la vacuna Abdalá, de Cuba, y lotes de decenas de miles de vacunas que mantiene en bodegas. Las críticas son por la poca efectividad que tienen ya las vacunas, cuando los grandes laboratorios han fabricado otros biológicos que combaten las nuevas variantes del virus.
En este contexto, el presidente López Obrador abrió la puerta para que puedan ser importadas y vendidas en establecimientos privados. La nueva realidad del COVID-19, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y como siempre vamos a las conclusiones del tema que abordamos. Comienzo contigo, Norma. Gracias, pues antes que todo agradecer el espacio y el compartir de nueva cuenta con mis compañeros y sí dejar muy en claro que en el área de la epidemiología es muy importante no alarmar a la población, sino alertar. Estamos iniciando con esta etapa final en donde estamos teniendo incremento de casos, invitar a la población a participar, a sumarse a esta nueva realidad, a realizar todo aquello que con responsabilidad seguramente evitará casos dentro de nuestro propio núcleo. De acuerdo. Y estas labores que tú invitas es la prevención, lo que hemos estado hablando en este programa. Definitivamente, ¿no? La prevención, el asistir a la atención médica, el tener la responsabilidad de acudir a realizarse un diagnóstico y no dejarlo pasar como solamente una enfermedad gripal y aplicarse la vacuna. Sí, porque no es lo mismo una evolución de una gripe normal a un COVID. No es lo mismo. Pero tengamos en cuenta que en este momento nadie puede decir que no es COVID y mucho más si se suma la temporada de influenza. Habrá algunos pacientes que puedan presentar al mismo tiempo las dos enfermedades y eso hace un poco más difícil el diagnóstico solamente clínico. No puede ser así. Hay que acudir a la atención médica. Sí, y tiene que ser el diagnóstico quien debe hacerlo. No es por recomendación o supongo que tengo algo, ¿no? Así es, hay que acudir al médico. Muy bien, Héctor, tus conclusiones. Las medidas preventivas contra el COVID son medidas preventivas contra prácticamente todas las enfermedades respiratorias. Eso que nos quede muy claro, porque es un beneficio para mi salud individual, pero también para la salud colectiva. Es un beneficio para la salud pública y particularmente nos ayuda a que el riesgo de epidemias o de brotes epidemiológicos se presente no solo por COVID, sino también por influenza, por el virus sincicial respiratorio y otros patógenos. Hay estimaciones de 20 patógenos respiratorios que se pueden presentar durante esta época del año, conocido como la época estacional de la enfermedad respiratoria. Y cuando nos preguntan si el uso de cubrebocas, si el lavado de manos, si la distancia entre personas, si la ventilación de los espacios, todas esas son medidas que contribuyen positivamente y me parece que ganamos mucho más como población aplicándolas que dejándolas de lado. Debimos haber aprendido a lo largo de estos 3 años y lo aprendido no debemos olvidarlo. Recordemos, sin alarmar, estoy totalmente de acuerdo, cómo sufrimos ese primer año y el segundo año de la pandemia de COVID-19. Generó alrededor de 800 millones de casos en el mundo y generó de igual manera alrededor de 6.9 millones de fallecimientos, aunque se piensa que son cifras subestimadas y que la realidad son cerca de 20 millones de fallecimientos a nivel mundial. Recordar lo que aprendimos, tenerlo presente y aplicarlo, creo que es lo mejor que podemos hacer en este momento. Por cierto, Héctor, se nos olvidó comentar que en esta pandemia que vivimos también hubo una curva de aprendizaje en los mismos médicos. Efectivamente, también los médicos, el personal de la salud, tuvimos que aprender muchas cosas sobre la marcha, teniendo a los pacientes graves frecuentemente en hospitalización, etcétera. Y creo que si alguien sufrió esta pandemia de COVID-19, por supuesto, con todo el respeto para quienes estuvieron enfermos y más aún para quienes perdieron la vida, pero el personal de la salud lo sufrimos también en carne propia porque un enfermo nos duele de verdad de forma directa. Mario, tus conclusiones. No, las conclusiones yo creo que son muy sencillas. Debemos de aprender a vivir entre el COVID. Ya es una enfermedad respiratoria, como todas las enfermedades respiratorias que ha dicho el doctor, y creo que
debemos también de aprender a contrarrestar la infodemia. Todas esas noticias alarmantes y falsas deben de ser, y es otra cultura del aprendizaje que nosotros obtuvimos, sobre todo los médicos por el COVID, porque realmente recibimos información por todos lados. Y la información que iba a la población, yo creo que el 70, el 80% no tenía un fundamento científico. Entonces, dejen que los expertos opinen sobre el COVID, y a lo que debemos de dedicarnos como población en general es a realizar las medidas preventivas. Lavarnos las manos, vacunarnos, utilizar cubrebocas, los espacios abiertos, ventilación y acudir al médico. Sí, no autorrecetarse. No autorrecetar. Yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros, y lo demás dejemos que las autoridades y los expertos en salud tomen las decisiones adecuadas para no caer en lo que decía Omar, en esos extremos con los que se cayeron, pero que en aquel tiempo creo que, de acuerdo a lo que teníamos, eran las decisiones que se debieron de haber tomado. Sí, porque hubo un tiempo en que, como dice el doctor, pues fueron aprendiendo los mismos médicos. Recuerdo que decían tapetes sanitizantes, muchas cosas que después se entendieron que pues por ahí no era, pues, pero fueron aprendiendo, ¿no?, las recomendaciones. Muy bien, Omar, tus conclusiones. Pues recordar que la salud no es solo la ausencia de una enfermedad, sino que es un equilibrio entre el bienestar físico, psicológico y social, y un llamado a los padres de familia para que precisamente cuiden la salud de sus hijos de forma integral, que actualicen sus esquemas de vacunación, que por favor acudan, chequen su esquema de vacunación, lo actualicen, los vacunen con toda seguridad para influenza ahora que ya viene el próximo mes la vacunación, y que cuiden su salud y su desarrollo mental, porque es muy importante que estos cerebros van a ser los adultos del futuro y los tenemos que cuidar y proteger desde ahorita. De acuerdo. Ahora, este tema de ir al médico, con mayor razón en el caso de los niños, ¿no? Sí, los niños tienen que tener un control del niño sano, es decir, aunque el niño no esté enfermo, tiene que tener unas citas regulares a la vigilancia del pediatra para vigilar precisamente algunas cosas que pueden a lo mejor pasarse por alto para nosotros como papás en casa, y que pueden ser unas banderas rojas en las que se debe estar actuando dependiendo de la etapa del desarrollo que se encuentra el niño. Y me quedo también con una recomendación que tú hiciste. Digamos, por nada del mundo se espera que se repita la historia, pero si llegase a darse alguna situación de que incremente, que los niños no sean mandados a casa. No, eso sí, yo creo que sí debemos de aprenderlo bien. Guardarlos en casa no fue la mejor decisión, lo podemos decir ahora, porque como Pero a ver, Omar, ¿esto incluye ahorita? Porque de repente entiendo que una escuela, tiene gripe, que se vaya a su casa. El niño enfermo sí, pero había decisiones que se tomaban, por ejemplo, que había varios casos y todo el salón se iba. Todos se iban. Sí, no, el niño enfermo sí que se quede en casa, eso definitivamente. Sí, además son 3-4 días. Creo que eso es importante, sí tenerlo en casa. Pero no todo el salón. Pero no todos, y sin este miedo de, pues, si se enferman se van a poner graves. Ya vimos que generalmente los niños, y sobre todo que tienen un esquema de vacunación actualizado, no sufren una enfermedad grave. Muy bien. Miren, me quedan un par de minutos y yo quería aprovecharlos para hacer un reconocimiento ante este tema tan importante que planteó Omar, de la infodemia, de cómo sufrimos en la pandemia un bombardeo de cosas que no funcionaban. Ante esa situación, hubo un programa que estuvo informando y combatiendo la infodemia, que fue el programa que condujo Héctor. Bueno. Y yo quiero aquí hacer un reconocimiento a Héctor, porque estuviste ahí, Héctor, con este programa que tuvimos aquí en Canal 44, Coronavirus, la pandemia, combatiendo la infodemia. ¿Qué te deja eso, Héctor? ¿Qué recuerdas de eso? Me deja mucha satisfacción porque creo que pudimos contribuir con la sociedad. Yo quiero extender el reconocimiento a quienes me acompañan en esta mesa, porque todos estuvieron invitados en su momento al programa, claro. En diversos momentos, y creo que fue un esfuerzo muy interesante de la Universidad de Guadalajara, entre los muchos esfuerzos con los que contribuyó para contener la pandemia en el ámbito del estado de Jalisco, incluso más allá, y fue uno de los esfuerzos, además, para contribuir al conocimiento que debía tener la sociedad para una enfermedad que pues, nos puso en verdaderos predicamentos, y que seguramente eso
contribuyó también para el conocimiento de otras enfermedades respiratorias que pueden tener, como antes lo dije, mismos mecanismos de prevención. Sí, como tú dijiste, la Universidad de Guadalajara realizó varios frentes, pero el programa de COVID-19, eso fue un frente más. ¿Tú qué opinas, Mario? No, inclusive nosotros los médicos tomamos el programa como parte para afilar la sierra de nuestros conocimientos. Entonces, agradecer a Canal 44 todo esto que nos regalaron. Muy bien, pues por lo pronto, Omar, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Mario, muchas gracias. No, gracias. Héctor, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y Norma, Gracias muchas a gracias. ustedes. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.